Yo tenía una duda con el 8. El 8. Bien. ¿Cuál era la duda? O sea, tipo, estuve mirando un poco ahí, o sea, no hay que trabajar sobre todos los reales, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el -1 ya tenés problemas. Son varias dudas puntuales en realidad. Y te dice estudiar la convergencia, y bueno, cuando no te dice el dominio, vos tenés que decirme en qué dominio Está, converge y en cuál no. claro, voy viendo los campos. Está, perfecto. Claro. Y la otra duda es, esto es en teoría, es como una, cuando estoy haciendo puntual, ¿no? De tipo estudio fijo un X, Ajá. tendría que ver cuándo converge una geométrica, porque en definitiva puedo mirarlo como, bueno, si lo de adentro es menor, o sea, si el valor absoluto de lo de adentro es menor a uno, puedo decir que converge. Con X0 fijo. Sí, es una manera. El tema es que te dice calculando la suma, o sea, pero eso de calculando la suma, para uniforme no me sirve de nada. O sea, es para puntual. Claro, pero ¿cómo es el tema? Vos tenés que tener, cuando haces el puntual, tenés el candidato a quien es la uniforme. Entonces después sabes si es uniforme. O sea, puedes ver si es uniforme o no. Ah, claro, bien, bien, eso sí, pero mi pregunta era porque si yo calculo una serie, el del uniforme nunca me va a decir nada. Está, No, no, bien, estoy de acuerdo por eso, porque la serie es con X fijo. por eso, bien. Y no se me ocurre bien cómo calcular, en realidad he estado haciendo varias cosas, pero, o sea, tomé esa idea de lo de adentro, ver que es menor a uno, pero ver a qué, no sé cómo calcularlo, mejor dicho. O sea, ese argumento que vos decís está bien. Si esto es menor que uno, esto tendría que converger. Entonces ahí tenés una condición sobre el X0, ¿no? Porque aparte si es mayor que uno ya sabes que diverge. Mayor igual, si es uno también diverge, ¿no? Porque te queda la suma de uno. Entonces, eso va a Sí, converger solamente si uno sobre X0 sobre uno más X0 es menor que uno, menor estricto. Esto es para que converja. en valor absoluto, ¿no? Tipo, ¿querés que esté entre Eh, -1 y uno? sí, valor absoluto, sí. Entonces, borré mucho. Bueno, ahí. Entonces, bueno, hay que trabajar un poco con eso. Eh, 1 menos X0 valor absoluto tiene que ser menor a 1 más X0 valor absoluto. A ver si eso es lo que más nos conviene hacer. Acá, por ejemplo, ya tienen Sí, algo de entrada, ¿no? Si X0 es positivo, por ejemplo, eso funciona, ¿no? Por ejemplo, si X0 es 5, te queda 6 de este lado y te queda -4 de este lado. Si X0 es 20, te queda 21 de este lado y te queda -19 de este lado. si es negativo no Si es funciona, negativo existe en hay que realidad. tener cuidado. Entonces, pero por lo menos sabemos que si X0 es mayor estricto que 0, está todo bien. X0 igual 0 no funciona porque nos queda la serie de 1. O sea, lo puedes ver acá también. Si X0 vale 0, nos queda que 1 es menor que 1. Entonces, X0 igual 0 no funciona. O sea, eso no converge. ¿Y qué pasa cuando es negativo? Esa creo que es la parte más delicada. Cuando es negativo,
Menos x0 menor a 1 más x0. Esto es menor o igual a 1 más x0. Por esa igualdad triangular. Podés tirar las barras del lado izquierdo, me parece. Siempre es positivo. Ahí 1 va, menos estoy de x0. acuerdo. Si x0 es negativo, entonces 1 menos x0 tiene que ser menor a 1 más el valor absoluto de x0. Y eso no se cumple, ¿no? Porque justamente como este es negativo, en realidad está sumando. Diciendo que 1 más x0 tiene que ser menor que 1 más x0. En el fondo. Esto lo puedes ver como 1 más el valor absoluto de menos x0. Eso porque x0 es negativo, ¿no? Entonces en el fondo como hay un menos, menos con menos más. Así. Si no lo ven, pueden ejemplo, no sé, x0 igual menos 2. ¿Qué pasa? A este lado les queda 3 menor que 3. O sea, esto es igual a esto, cuando x0 es negativo. Eso es lo que quiero decir. ¿Ven eso? Se ve, sí. Entonces, cuando x0 es menor que 0, 1 menos x0 es igual a 1 más x0, y eso no nos sirve. Entonces x0 negativo no funciona, tampoco converge. Porque el cociente este, no tenemos esta desigualdad, digamos, que es la que necesitamos para converger. Entonces el único caso es que x0 sea positivo. Que para x0 positivo, con ese criterio, parecería ser que esta serie converge. Lo cual tiene sentido, ¿no? Porque esto va a ser menor que 1. Si te queda como una geométrica, es una fracción elevada a la n. Bien. Y pensando cómo saber a qué converge. Que la Y capaz que la geométrica, fórmula de la geométrica ahí va, ¿no? sale. Sí, dejábamos R, o sea R igual 1 menos x0 sobre 1 más x0. Entonces en el fondo tenemos la suma desde n igual 1 hasta infinito de R a la n, la geométrica. Entonces para cada x0 fijo podemos ver a qué converge. Va a depender de x0. Entonces para saber a qué converge, usar que es geométrica. O sea, eso quiere decir buscar o recordar cómo es que queda cuando es geométrica. Que era 1 menos esto sobre 1 menos, sobre 1. 1 sobre 1 menos esto, algo del estilo. No, porque las sumas parciales creo que le quedaban así. 1 menos r a la n sobre 1 menos r. Entonces si r es menor que 1 en valor absoluto, esto tiende a 0. Y les quedaba 1 sobre 1 menos r, algo así era. La verdad que no lo tengo tan en mente, pero ¿verdad? Se hace, digamos. Con eso tiene la convergencia puntual. Saben que la serie para x positivos converge puntualmente a la función f, donde f de x va a ser eso, a qué converge esta serie. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Para la convergencia uniforme pueden usar, por ejemplo, lo del límite del supremo. Cuando vaya a hacer convergencia uniforme, tienen que considerar la suma de k igual 1 hasta n de, bueno, ese cociente a la n, y le llamamos a esto, no sé, fn de x. Pero ahora el cociente depende de x, porque ahora estamos en convergencia uniforme. Entonces lo que hay que evaluar es el límite nn del supremo de los x
mayores a 0, que es donde converge puntualmente, del valor absoluto de esto, fn de x, menos f de x, donde f de x es la que hallaron antes. O sea, esto es una constante en el fondo. Es a lo que converge puntualmente. 0 no, perdón, constante. O sea, constante. Constante fijado el x, ¿no? Si mueve el x no es constante. Justamente ese es el tema. Entonces, hay dos opciones para hacer esto. Una es darse cuenta que esto, digamos, si esto es sumar hasta infinito y esto es sumar hasta n, que nos termina quedando, nos queda terminando quedando la suma de k igual a n más 1 hasta infinito de r a la n de x, en valor absoluto. Y queremos ver si el supremo en x de eso, cuando hacemos el límite en n, nos da infinito. Nos da 0, perdón. O sea, esto es lo que hay que ver, ¿no? Queremos ver. O sea, el límite en n es sumar cada vez menos. Acá no es a la n, es a la k, perdón. Y acá también es a la k. A la k y a la k. Un límite en n de los supremos de los x mayores que 0. Y ver qué pasa ahí. O sea, el supremo, para ver el supremo, tienen que ver cuándo es más grande a lo que converge. Ahí podrías volver a resolver la geométrica, pero, o sea, es como está corrido la geométrica nomás. O sea, cuidado porque ahora el x se mueve, ¿no? Es como que el supremo en todos los posibles x. Y no es solo la geométrica porque no empieza en 1. Es la cola de la geométrica, si querés. Son los últimos términos. Y siguen siendo infinitos ahí, pero cuando aplicás el límite te quedas como con los últimos términos. En algún sentido. Está bien, igual estamos trabajando en o sea, en un acotado, porque al final x, no, x es de 0 a infinito, ¿no? Claro, de 0 Sí. abierto a más Claro, hay que infinito. ver. Capaz que si es decreciente tenés un máximo en x igual 0 y lo puedes acotar por ahí, pero no sé. Puede pasar muchas cosas en realidad. Si yo mal recuerdo, habría que fijarse. No recuerdo, pero creo que hay una expresión para la cola de la serie cuando es geométrica. Porque en el fondo es eso, si vos sabés a cuánto converge la geométrica, que lo sabés porque tenés una formulita, tenés que restarle los primeros n términos. ¿Claro? Porque estás sumando a partir de n más 1. Entonces podés tener una forma explícita de cómo es eso, en función de n. Yo no recuerdo si eso queda lindo o no. Vamos a fijarnos.